Llegó la noche. Un espacio para explorar todo un mundo de posibilidades que surgen cuando el sol se oculta. Con Alba Cecilia Mujica. Por Éxitos. Por aquí llegó la noche, por allá también. Gracias por acompañarnos como siempre. Estamos aquí felices. Miren, aquí está el grillito. ¿No se oye el grillito? No se oye el grillito. Bueno, se oye mi grillito aquí. Yo siempre pongo mi grillito a sonar aquí cuando estoy grabando. Grabando 5 y acción. Estamos al aire, estamos en vivo. Gracias, querida Marisabel Párraga, porque es nuestra invitada hoy, pero ya voy para allá a saludarla y a decirles pues de qué se trata esta invitación que tenemos esta noche. En la gerencia de producción está Ricardo Martínez Osorio, en la jefatura de producción Juan Bemón, en la coordinación de producción Jessica Ferrer, en la producción de este espacio Daniel de Alba, Andy Morillo y Alfredo Portela, en los controles Jeremy Oviedo, Wilmen Caigua, en la edición y montaje Andrés Grafe y en la conducción de este espacio quien les habla, Cecilia Mujica. Ustedes pueden disfrutar de nuestra transmisión en vivo en el canal de YouTube de Mundo UR en vivo a través de mundour.com. Además le invitamos a seguirnos a través de @mundourweb en @circuito éxitos y mi cuenta en las redes sociales @albac_mujica. Recuerden que nos escuchamos en todo el país. Cara a cara. Sin filtros. Hay personas que nos enseñan que el periodismo es ante todo una búsqueda constante de la verdad. Nuestra invitada de hoy no solo analiza el presente, sino que se ha sumergido en las profundidades de la historia y el espíritu de los estudios de la teología. Marisabel Párraga, una maestra de la radio y la academia, una amiga querida, encantada de que estés con nosotros esta noche, Mari, y qué bonito poder conversar contigo de tantas cosas como un cara a cara, como siempre lo hacíamos en nuestras buenas épocas reporteriles. ¿Cómo estás, querida Marisabel? Bienvenidísima a Llegó la Noche. Mira, me encanta y sobre todo el principal título que me encanta que me des es el de amiga tuya, que para mí es, bueno, es el que llevo con más cariño Tan bella, y te Mari. aprecio muchísimo porque además, para quienes no lo saben, Alba y yo nos conocemos desde la más tierna juventud de reporteras. Nos tocó Sí. cubrir juntas muchísimos acontecimientos cuando, bueno, estábamos comenzando y desde allí pues una amistad a lo mejor no muy frecuentada, Albita, pero sí muy sentida y muy, 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 muy de adentro. muy de corazón, sí, siempre está Sí, el corazón ahí de por medio, porque bueno, nosotros hemos vivido, como dice Marisabel, cosas realmente increíbles en la época reporteril. Por ejemplo, nos tocó vivir prácticamente una semana en Maracay, en una tragedia que fue la tragedia del río Limón, Marisabel, y nosotros no acostumbrábamos a hacer periodismo de suceso y nos tocó hacerlo. Y sí. cuántas emociones tuvimos que vivir allí juntas, ¿no? Eso no se olvida, por eso es que yo creo que bueno, que estas cosas que hemos vivido, que hemos logrado pues superar durante el ejercicio del periodismo, nunca se van a olvidar. Periodismo un Marisabel, pacto de sangre con tus colegas queridos. Entonces, sí, pasan las cosas, pasa la historia, uno pasa con ellos y bueno, el cariño y el amor que da. esta figura fundamental del periodismo venezolano contemporáneo, Marisabel Párraga. Además, como periodista, pues, ¿cómo no conocer la trayectoria que tienes? Pero tú has ejercido también un rol que me parece interesante, porque el rol frente a los micrófonos es un rol de mucha responsabilidad, pero también has desempeñado cargos directivos, Marisabel. Y eso, hasta ahí yo, por lo menos yo no llegaba. A mí me da miedo, porque yo digo, ¿yo cómo hago para ejercer un cargo directivo? Yo no sé si yo podría hacerlo, pero lo hiciste muy bien y además muy respetada. Yo creo que eso un poco dice de esa trayectoria que uno logra tener a lo largo de los años con el ejercicio honesto del periodismo, ¿no? Es que el periodismo te lleva por caminos insospechados, uno de esos caminos precisamente los Ujú. cargos directivos. Pero en esencia los cargos directivos son lo que tú y yo sabemos hacer, Albita, y nos encanta, que es ejercer el periodismo en sus distintos roles. Tú eres una periodista de televisión, pero al mismo tiempo eres una periodista de radio, pero al mismo tiempo eres una periodista de streaming. Y eso, yo creo que es ir donde, bueno, de alguna manera el periodismo te va llevando, vas aprendiendo. Y Ujú. sí, fue una época muy chévere, la de
la época de directiva y bueno, muy dura, un rol muy, muy fuerte, Muy pero fuerte. bueno, con gente muy querida y en la cual pues aprendí muchísimo. Y bueno, sí, pero el periodismo es así, Elvita, un día estás en un cargo directivo y al día siguiente estás escribiendo una nota en un medio y tan válido es lo uno como lo otro. El tema es no creerse, o sea, no creerse, Total. no echársela, ni La humildad que es saber qué tan es eso, que en esencia lo que maravilloso. uno es un reportero Así y es. lo que uno es redactor y lo que uno es contador de cuentos, Y que contador de tenemos claro historias. cuál es nuestra verdadera función entre la noticia y la gente que está recibiendo esa noticia de parte tuya con credibilidad y con seriedad. ¿Cómo se logra, Marisabel, equilibrar la necesidad de informar sobre una realidad completa con el deseo pues, de ofrecer contenidos que realmente den esperanza o herramientas de emprendimiento? Es difícil, es difícil. Yo creo que el periodismo, no, quienes hemos ejercido el periodismo aquí en Venezuela, Mm, desde Venezuela, hemos pasado, o sea, tenemos un máster en cómo decir las cosas, y cómo llenar dentro de todo ese vacío de esperanza. sí, Yo te confieso que a mí, dentro de todo, me ha servido mucho, y a lo mejor va a sonar un poquito esotérico, no sé. Me ha servido mucho nutrirme de la parte espiritual. Yo creo que la parte espiritual te da un telón de fondo, te da como un ancla para, bueno, para decir, todo tiene un porqué, y todo tiene un para qué. Y yo creo que en estos últimos años los periodistas estamos buscando los porqués y los para qué. Y parte de todo esto es para qué seguir contando lo que contamos y por qué hacerlo. Yo creo que bueno, para acompañar a nuestra gente que está en Venezuela. Entonces, los periodistas nos hemos convertido en una suerte, a veces somos cheerleader, mm, sí podemos, bueno, vamos para adelante, el país sigue, y el país ha seguido. Y otras veces, pues bueno, también lloramos con la gente y sufrimos con la gente. Entonces, bueno, yo creo que el periodismo que nos ha tocado en los últimos tiempos es un periodismo de acompañamiento, ¿no? Y sí. yo creo que eso la gente lo valora, saber que desde aquí pues bueno, estamos viviendo lo que vive la gente y estamos tratando de contar lo que la gente quiere saber. Bueno, estamos conversando con Marisabel Párraga. Esta entrevista apenas comienza, periodista, locutora, profesora universitaria con más de 30 años de experiencia, con maestría en teología y doctorado en historia. Además, Marisabel tiene un vínculo muy interesante con la Universidad Católica, es egresada de allí, pero además ha sido profesora titular por décadas en la Escuela de Comunicación Social, formando a muchos, entre ellos Daniel de Alba, nuestro productor. Qué bella, qué bonito, porque esa etapa de docencia también es muy linda, Marisabel, que quizás podríamos hablar un poquito más adelante Sí. de eso. Vamos a la primera pausa, regresamos aquí en Éxitos y por supuesto con Llegó la Noche, nuestra invitada de hoy, María Isabel Párraga. Mira, Elvita, yo no soy doctora, ¿Ah? que todavía no soy doctora en historia, estoy estudiando, soy doctoranda, Ah, es doctoranda. doctoranda, sí, Eso es cuando estás doctoranda, estudiando. estoy Se estudiando, dice sí, así, doctoranda, chica. doctoranda, sí. Ok, déjame decirlo. Buenísimo. Yo dije, ¿en qué momento Mari sacó? Cara a cara. Sin filtros. Seguimos conversando con una mujer que es una institución en el periodismo de nuestro país, Marisabel Párraga, una académica que ha dedicado, como les decía, más de 30 años a formar generaciones en la universidad. Es una investigadora siempre, además hasta en el periodismo, ejerciendo el periodismo como tal, buscando
las respuestas más profundas del alma que tienen que ver con todo lo que significa pues el ser humano como tal y la forma como nosotros transmitimos las cosas que vemos en la calle y el enlace que hacemos con nuestra gente. Ella es maestranda en teología y es doctoranda en historia. Quiero corregir eso porque justamente eso significa que está estudiando teología y está estudiando historia. Por eso Sí. se llama Estoy en maestranda. tesis ahorita en teología, ya Wow, estoy terminando una Marisabel. tesis además sobre María y la mujer venezolana, y en historia estoy como por la mitad. ¿Qué También voy a tal? realizar una tesis sobre la Virgen de Coromoto. Ah, qué belleza. Pero y escogiste pura, o sea, escogiste figuras muy, muy emocionales, ¿no? Oye, tú sabes que una de las cosas que me dejó la enfermedad es una cercanía con Mamá María, y una comunicación, vamos a decirlo Ujú, así, sí, ujú. una cercanía. O sea, yo la adopté como mamá y ella me adoptó como hija, entonces, bueno, tengo tareas pendientes con ella. Ay, Mari, ya vamos a hablar de eso, porque también es importante saber cómo se salen de las situaciones difíciles y complejas como ser humano. Marisabel Párraga. Nos vamos con el juego de las preguntas, te va a encantar. Ajá. El juego de las preguntas. Si pudieras quedarte con solo uno, periodismo, historia o teología, ¿con cuál te quedarías? Teología sin duda, Un libro que teología todo sin duda. venezolano debe leer. ¿Perdón? Un libro que todo venezolano debe leer. Eh, un libro que todo venezolano debe leer. Eh, Oye, me la pones difícil Bueno, a porque uno lo mandan a leer. te diría la básica, pero es por básica, que todavía está vigente. Ujú. Diría Doña Bárbara, porque todavía Ujú. el conflicto entre civilización y barbarie no se ha resuelto. Entonces todavía sigue súper vigente. Total, porque eso te iba a decir, uno le ponen a leer esos libros cuando uno está en el colegio y tú decías, Dios, qué largo, no puedo, eterno. Y hoy en día te pones a ver y dices, wow, muchos de esos libros tienen mucho que ver con todavía las cosas que están pasando. Bueno, y otro clásico, pues que aunque es Colombia, somos igualitos, Cien años de soledad, pues Ay, bueno, muchas sí, veces uno piensa que esto es Macondo. sí, qué bello. ¿Cuál es el error que no le perdonas a un alumno de periodismo? Perdón, no te escuché ¿Cuál es la el pregunta. error que no le perdonas a ningún alumno de periodismo? El error que no le perdono a un alumno de periodismo, no emocionarse con una cobertura. O sea, a ver, yo creo que el periodismo es básicamente emoción, es curiosidad ante lo nuevo, y la curiosidad siempre lleva una emoción. Entonces, Sí. un periodista que no se emocione ante lo que está cubriendo, que no le guste, oye, eso no me gusta. Y por supuesto, que no diga la verdad. Ay, y lo otro es que no tenga errores ortográficos. Es Ay, verdad. ¿verdad? Qué nervio. Una cosa, yo creo que a lo mejor es uno, la inteligencia artificial, y dos, porque bueno, escribir ahorita todo te salta, digamos, cuando tienes un error, te lo señalan. Pero eso se ha corregido bastante. Sí, Lo que qué sí bueno. no se ha corregido, errores ortográficos no, pero sí, esto de singulares con plurales, ese tipo de Ujú, cosas todavía la ujú. vemos. ¿Qué te quita el sueño hoy en día, Marisabel? Oye, el bienestar de mi familia, ¿A la qué salud de mi sí, familia. a Después qué que uno ha vivido procesos claro, de salud, tú no claro, quieres que nadie se enferme. sí. ¿A qué personaje de la Biblia te gustaría entrevistar en exclusiva? Mamá María, sin duda. Para una Muchos dirían, mujer, bueno, Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo se ha escrito mucho. Sobre María, ahí, como dice, Larrañaga, un escritor sobre María, dice, hay muchísimo silencio sobre María. sí. Para una mujer tan ocupada, ¿cuál es tu mayor distracción? Oye, nosotros tenemos un team, un grupo de amigos que lo hemos denominado la Peña Cultural. Y con esos amigos salimos siempre a ver obras de teatro, películas, conciertos y, bueno, o sea, los siete templos. Se ha convertido bueno, en un grupo en el cual uno se va de ciertas realidades y aprendes muchísimo además. Qué bello. ¿El mejor lugar para leer un libro de historia en Caracas? Te diría que precisamente la Casa de la Historia, de La Polar en el centro. Es bellísimo Mm. ese sitio. Un historiador que sea tu brújula. Un historiador que sea mi brújula.
Mira, he conocido muchísimos en este posgrado. Me encanta y la disfruto muchísimo. Fue profesora mía, pero en la maestría, Inés Quintero. Y me encanta porque la historia, tiene que ser así, tiene que llegar a la gente, tiene que ser diáfana, tiene que estar al alcance de todos. Por supuesto, el doctor Tomás Estraca, Sí. este, la profesora Dora Ávila. He tenido maestros increíbles en este doctorado y en la maestría, bueno, para mí han sido el norte. Marisabel, ¿cómo Mi se maestría es titula? en historia de Venezuela y estoy haciendo historia de Venezuela, por eso me refiero nada más a Sí, los historiadores actuales. claro. ¿Cómo se titula el capítulo de tu vida que estás escribiendo hoy? El capítulo de tu vida De mi vida, que tú estás escribiendo hoy. ¿Cómo lo titularías? relájate y goza. Relájate y coopera. Relájate y goza, no te Mira, estreses. en febrero del 2026 compartiste, Marisabel, públicamente la noticia de haber culminado con éxito un tratamiento de quimioterapia. Hoy te estamos viendo, bueno, resplandeciente. Me encanta verte, que te está creciendo tu cabello, que Marisabel nunca dejó de ser la misma Marisabel que todos conocemos. Es increíble porque eso tiene mucho que ver con la posibilidad de mejora, de conseguir pues curarte, porque tiene mucho que ver con la parte emocional. Es muy complejo cuando te dan una noticia de este tipo, pero después seguir adelante es más complejo todavía, pero lo logras. Y eso lo has podido hacer tú, Marisabel. Mira, bueno, no lo he podido hacer sola. Sola no hubiera podido, por supuesto. El apoyo de Papá Dios, la mano de Papá Dios, de la Virgen María, pero mi familia hermosísima, mi pareja, mis hijos que me han dado un amor, pero del más allá, inclusive mi bella Lai, que aunque está lejos, siempre ha estado allí. Mi nietecita, pensar en ella ha sido, bueno, ha sido pura salud. Y mis amigos, mi grupo de amigos, entre ellos te menciono, que siempre estuvieron pendientes, siempre estuvieron allí, con esa red emocional, pues bueno, uno sale de cualquier atolladero. Sí, sin duda alguna. ¿Tú sientes que ha cambiado esa experiencia que tuviste de salud en algo en ti, con la forma de ver el periodismo y el contenido, Marisabel? ¿O no necesariamente marca ese aspecto de tu vida profesional? Me ha cambiado de manera de ver la vida, o Mm, sea, no solamente el periodismo, sino de ver la vida. Mira, Alba, bueno, yo me estresaba por todo, absolutamente todo. Me pegaba mucho la realidad país, me pegaba mucho la realidad de nuestros medios. Hubo muchos procesos, muchos eventos en los cuales pues sufrí mucho, sí, sufrí mucho. Y fíjate qué casualidad, el médico, bueno, además con depresiones, ataques de pánico, producto también de esta realidad y estos tiempos. Y fíjate lo que te iba a comentar, lo paradójico, la mutación que tuve, fue una mutación que me explicó el médico, tiene muchísimo que ver con el ambiente, con el estrés, ajá. porque no es hereditario. A mí me dio fue un cáncer en el endometrio. No es hereditario, no tengo familiares que hayan sufrido de ese tipo, con esa mutación, ese tipo de cáncer. Y el médico me dijo, no, mira, esto puede ser muchas cosas, pero puede ser sobre todo estrés. Y yo creo que eso fue el cáncer para mí fue un maestro, incluso mencionarlo. O sea, el cáncer era una cosa que le daba a otra gente. No, no, a mí no me iba a Claro, dar, no me iba sí, a dar sí, a sí, mí. sin duda, sin duda. Pero cuando lo vives en primera persona y lo vives además desde como te decía, desde el apoyo de tu fe y el apoyo del cariño de los tuyos, pues bueno, aprendes muchas cosas y aprendes que el después no puede ser igual al antes. O sea, esa visión que yo tenía, si se quiere, pesimista, y con mucho estrés, con mucho cortisol, Ujú, con ujú. ríos de cortisol, tenía que cambiar. Y en eso estoy. Sí, es que fíjate que mucha gente te ve a ti como un ejemplo de fortaleza, como un ejemplo. ¿Qué le dices tú al ciudadano que hoy en día se siente abrumado, que no encuentra de dónde sacar fuerzas para seguir adelante, o sea, en un caso de salud, o bien sea por cualquier otra situación, depresiones, por ejemplo, mencionabas, ataques de Depresiones. pánico?
depresiones. Mira, hay mucha depresión en el ambiente y en adolescentes y mucha angustia además. Uno lo ve en la universidad cuando te pones a conversar con los muchachos. Ujú. Hay mucha angustia, hay mucha angustia. Este, mira, que crean en algo. Yo creo en Dios, pero no hay nada más personal que la fe. Que crean en algo y que crean en alguien. Siempre tenemos a nuestro lado a personas apoyo y muchas veces no nos damos cuenta. Siempre no estamos solos, de verdad que no estamos solos. Y si llegamos a estar solos, mira hacia arriba, que allí siempre encuentras a alguien que te está Sí. llamando por tu nombre y no te estás dando cuenta. Repito, la fe es muy personal, pero a mí me ayudó muchísimo. Y no solamente en los procesos, los momentos difíciles, sino en los momentos de alegría también saber que detrás de todo hay un porqué y un para qué. Entonces, Así yo es. le diría que a la gente que está pasando por una situación difícil, busquen una red de apoyo y crean en algo que está por encima de nosotros, aunque ustedes Marisabel no. Párraga, nuestra invitada, figura fundamental del periodismo en Venezuela, querida amiga, estamos aquí en este podcast de todos los días y hoy con este cara a cara, comenzando la semana con nuestra querida Marisabel Párraga. Vamos a hacer pausa y regresamos para continuar esta conversación tan interesante, sin duda alguna. Así que quédense allí, venimos en minutos con más de Circuito de Éxito. Cara a cara. Sin filtros. Nuestra invitada de hoy, María Isabel Párraga, periodista, locutora, profesora universitaria con más de 30 años de experiencia. Ella es muestranda de teología y doctoranda en historia. Hemos hablado de esta parte importante, lo que ha ocurrido en su vida personal, pero también de esto que significa una preparación constante, un estudiar permanente. Y esto, pues, Marisabel ha sido el claro ejemplo de esto. Y otra cosa que a mí me encanta, Marisabel, es comentarle a la gente eso que significó para Marisabel Párraga la llegada del running, de correr después de los 40 años, de hacer ejercicio como una disciplina increíble, que la aplicaste a diario mientras hacías tu labor de periodista y de madre. Qué bonito eso, porque o sea, lo hablamos después de los 40, digo, porque quizás podría haber sido un poquito antes, pero Marisabel, hiciste carreras interesantísimas, que alcanzaste no sé cuántos kilómetros, 42 kilómetros, creo. ¿Cómo haces para lograr esto? Esa fue mi época de maratonista, En chica. tu Tú sabes que época de maratonista. tú sabes, Alba, yo creo, bueno, tú viviste mucho esa época porque Claro, estábamos pero si yo me en, acuerdo en de Mujeres en Marisabel Todo, trotaba y trotaba y trotaba, ¿te acuerdas? como loca, Nos fuimos a grabar como unas loca. cosas afuera también con Mujeres en Todo. Y te acuerdas, y era increíble. Marisabel salía a trotar a las 6 de la mañana y uno, ay Dios, no me puedo parar. Agotada. Qué belleza. Tú sabes que yo llegué al running después de tener a mi tercer hijo, a Ander. Oye, Ajá. porque tenía un sobrepeso súper. Entonces, un muy querido amigo, que siempre, además fue mi doctor, fíjate las cosas de la vida, fue mi Ujú. doctor ahorita con el cáncer, uno de mis doctores. Tuve tres doctores maravillosos, uno de ellos fue Gianni Jaripí, que de paso fue tan bello que fue el que, o sea, supo darme la noticia de mi diagnóstico. Pero bueno, él comenzó a correr el maratón de Nueva York y Una y yo quedamos picados y eso era el maratón de Nueva York en noviembre y él nos echó ese cuento como en, no sé, en julio. Y entonces nos pusimos Una y yo como locos a correr, a correr como locos, nunca habíamos corrido. Y Para ese ir al año corrimos maratón de Nueva York. el maratón primero de Roma, bellísimo, y luego el de Nueva York. Uno dice correr, pero realmente éramos corredores muy lentos. Sí, pero Tú qué sabes, bello. una de las cosas que más me pegó con la enfermedad, oye, Alba, es que uno se disminuye el cuerpo, o sea,
el cuerpo no te da. O sea, Claro. a mí que me encanta correr y que me encanta subir cerro, yo caminaba, porque siempre caminé. Los doctores siempre me decían, trata de caminar, trata de caminar. Este, pero bueno, cuando me aplicaban la quimioterapia, yo no podía ir a caminar 100 metros. Yo decía, Dios mío, esta mañana que me fui a caminar por aquí por mi casa, lo estaba pensando, qué maravilloso es el cuerpo y qué maravilloso es Dios que te permite esa recuperación cuando Sí, yo no podía ni caminar 100 metros. Entonces, oye, sí. valoras tu salud muchísimo más. Claro, Hoy caminaba muchísimo más todos estos porque cerros por aquí, por imagínate, Alto y Mirandillo, y decía, después Dios haber mío, qué corrido esos maravilla. cerros también por allí, ¿no? Después de haberlos Es corrido. bellísimo. Sí, yo camino muchísimos cerros por aquí, por los Altos Mirandinos, son Sí. unos paisajes increíbles. Mira, ha sido tu meta más difícil de alcanzar? ¿Los 42 kilómetros o lograr mantener la objetividad en tiempos de polarización? Es difícil, tú sabes, yo casi que te digo que lo segundo. Lo Pero mira, tú segundo. sabes, Elvita, hablando en serio, yo sí creo que vienen tiempos de revisión en relación al periodismo. Yo creo que aquí hay que revisar pues muchísimas cosas. Y una de las cosas es precisamente el papel que hemos tenido los periodistas y los medios a futuro. Yo espero que realmente el futuro, y yo se lo digo a mis alumnos, que son como mis hijos, te voy a decir mis hijos, pero es que mis hijos tuvieron periodismo también. Sí, sí, Le digo a sí. mis hijos y a mis alumnos, que son como mis hijos, tengan fe, tengan fe, porque yo les digo, ustedes van a vivir una realidad del periodismo muy distinta a la que vivimos nosotros, y es así, es Ujú, así. ujú. Tú sabes que a mí me llamó mucho la atención, María Isabel, que tú también has estado como coqueteando mucho con el tema, por supuesto, cultural siempre, pero has tenido también un pie puesto en la cultura, pero también en el humor, y me parece interesante. ¿Tú crees que puede ser el humor la mejor herramienta de defensa de los venezolanos? El humor es la mejor herramienta de defensa de los venezolanos y el humor es la mejor herramienta en defensa propia. Si no tenemos humor, encarar la vida es muy difícil. Eh, Mira, tanto así yo te diría, por ejemplo, con una que yo tengo, ya yo perdí la fecha, años La- juntos, algo así. Muchos años juntos. O sea, toda la vida, pues toda la vida, Claro. desde los 19 años. Tú me dices cómo se han mantenido juntos. Yo te diría por amor, por supuesto, pero casi que por encima del amor, el El humor, porque humor, el sí. humor ha hecho que nosotros conectemos pues, en muchísimas cosas. Y a mí el humor, bueno, es esencial absolutamente en todo, en una amistad, por supuesto, con tus parejas, en el trabajo. Hay que Sí. tener muchísimo humor en el trabajo. En las clases, manejar el humor, siempre el humor por delante es lo que te permite suavizar la realidad. Sí, sin duda. Si hoy te tocara, Marisabel, entrevistarte a ti misma, ¿cuál sería Mm, la pregunta que te haría que nadie te ha hecho nunca? no me ha hecho Que nunca. nadie, que tú dirías, pues Dios mío, pero nadie me ha preguntado sobre esto y yo podría responder tal cosa. No sé, se me ocurre. Chica, yo nunca me he hecho esa pregunta. No, Mira, no, yo no tampoco, sé. pero no sé. Quizá me preguntaría, y a veces me lo pregunto cuando me hago Ajá, el espejo, chica, ¿por qué esperaste tanto en tratar de ser feliz? Perdiste el tiempo tratando de ser exitosa, tratando de quedar bien con todo el mundo, tratando de ser la niña buena, y en el camino se me olvidó dejar de ser feliz. Y hoy en día creo que el principal objetivo es tu es una felicidad. vida sin vergüenza. Claro, pero qué bien, pero qué bonito lo que dice, porque es una reflexión bastante profunda, porque cualquiera dirá, ¿cómo? ¿Cómo vas a decir que no fuiste feliz si tienes todo en la vida? Tienes hijos, tienes nietos, tienes tu marido maravilloso, tienes tu trabajo, tienes salud, gracias a Dios y a la Virgen, y bueno, cuántas cosas, ¿no? Pero qué increíble, porque es una reflexión bastante profunda, Marisabel. Bueno, porque en definitiva la felicidad también es darte cuenta de lo que tienes. Y a veces las situaciones límites, Ujú, cuando estás en situaciones límites, ujú. es que te das cuenta y valoras. Entonces, no dar la vida por sentado. Cuando das la vida por sentado siempre te va a faltar algo. En cambio, cuando das la vida como cosas que descubrir, y Claro. cosas que agradecer, pues bueno, todos son bendiciones. Así es. Mari, te agradezco muchísimo que nos hayas
permitido conversar contigo a esta hora, el tiempo que nos has dedicado. De verdad, de corazón, me encanta que hayas estado en nuestro podcast de todas las semanas, de todos los días, y que estés con nosotros aquí en Circuito de Éxitos, que tanto te queremos, que tanto te admiramos y que tanto seguimos toda esa trayectoria maravillosa. Y tienes mucho todavía que dar, porque una de las cosas más bellas que hace, y lo decíamos durante la entrevista, es la docencia, es entregar todo ese conocimiento y esa experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años a las nuevas generaciones que nos están pisando los talones allí mismito, Mari. Bueno, mis muchachos, mis alumnos son una belleza, de verdad que sí, tanto los de periodismo como los de radio, tanto los de la Católica, que bueno, me une muchísimo a esa universidad. Tengo ya más de 18 años, de 15 años tengo ya Qué dando bárbara. clases. Pero también los de la Monte Ávila, que en su momento inicié esa escuela, la quiero muchísimo y siempre retorno, de vez en cuando retorno, tengo muchísimos amigos allí. La docencia para mí es algo de esas cosas que no pudiera dejar. Es como Ujú. la radio, que uno nunca termina No, de, de dejarla. Tú sabes que yo mencionas el circuito de éxitos y yo tengo que mencionar a toda Unión Radio, que es mi familia. Pues, o sea, claro. desde, Estuvimos en desde Onda mis hijos, desde juntas. Antonio Serfati, Mm, hasta todos, todos. O sea, para mí, mis hijos crecieron en esos pasillos y para mí Unión Radio es mi familia. O sea que aquí me siento un poquito también allá en el estudio. No sin pude ir duda. porque, bueno, complicada Caracas hoy, pero, Sí, pero bueno, tranquila, yo que soy parte además de eso. entendemos perfectamente la maravilla de la tecnología, mi amor, que nos conectó como si estuvieras aquí con nosotros. Un abrazo grandísimo, Mari. Un beso Te inmenso. quiero, Yo Alba, te también quiero te quiero muchísimo. y yo también. Muchas gracias. Bueno, Marisabel Párraga, nuestra invitada del día de hoy, periodista, locutora, profesora universitaria, bueno, todos estos años dedicados a la docencia, que es tan bello, y ahora sigue estudiando teología e historia. ¡Qué bárbara! Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo este equipo, llegó la noche, llegó a su final. En la gerencia de producción, Ricardo Martínez Osorio. En la jefatura de producción, Juan Biomón. En la coordinación de producción, Jessica Ferrer. En la producción, Daniel de Alba, Andy Morillo y Alfredo Portela. En los controles, Jeremy Oviedo y Wilmen Caigua. En la edición y montaje, Andrés Grafe. Y en la conducción de este espacio, quienes habla, Alba Cecilia Mujica. Gracias, gracias. Comenzamos así la semana de una manera maravillosa y les invito a que continúen con nuestra programación. Carlos Fraga se queda con ustedes y mañana, si Dios quiere y la Virgen lo permite, a las 7 de la noche estaremos con ustedes. Un beso grande. Bye bye.